¿Cómo es el verdadero camino del cristianismo? Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El verdadero camino, hay mucho peligro por todas partes. Pero antes de entrar de lleno al tema, porque solamente vamos a presentar algunas referencias o algunas ilustraciones de cómo es el verdadero camino del cristianismo, porque abarca muchas cosas. Pero vamos a poner atención a esto que voy a leer ahora mismo, porque me llamó mucho la atención de por qué que nosotros tenemos que estar siempre atentos a la palabra de Dios, no importa quién la diga. Y aquí le voy a leer del Espíritu de Profecía algo que es impactante. Dice, las acechanzas del enemigo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediatoria del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. No para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque general que es, fragua sus planes de antemano. Cuando ve el ministro de Dios escudriñar las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiere su presencia o impida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. Entonces, el primero que está atento al mensaje es Satanás. Y eso es lo que él hace con nosotros, especialmente cuando estamos escuchando un tema que es de vital importancia, mediante las distracciones, llegan pensamientos, a veces llega un problema de que uno tiene pendiente, que no ha resuelto, o normalmente uno se duerme. Eso es algo muy común, ver personas durmiéndose cuando se está predicando la palabra del Señor. Pero ¿qué quiere el enemigo hacer con eso? Que no se escuche el mensaje y podamos seguir como siempre hemos estado dormidos. Dice, hay conflictos y contiendas. Siempre va a haber en el camino del cristiano conflictos y contiendas. Pero dice, a costa de conflictos y humillación propia, ¿podemos nosotros vivir una vida de conflictos y contiendas sin murmuraciones, sin quejas? Sí podemos. Dice, hay tragos amargos, cómo saber pedir perdón y saber perdonar. Para muchas personas, pedir perdón es algo muy difícil y saber perdonar, porque yo puedo pedir perdón, pero saber perdonar es algo muy difícil para muchos de nosotros. Porque a veces decimos que hemos perdonado, pero siempre guardamos alguna gota de rencor o de algo que todavía no nos hace sentir bien y no estamos en paz, ni con Dios ni con la persona.
Dice, cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. Pregunta, ¿cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros del Señor. Amén. En el verdadero camino, nuestra fe será probada como oro en el fuego. La fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en la tierra. El justo vivirá por la fe. En la epístola de los Hebreos hay palabras de aliento y advertencia para los que guardan y fueron probados en esa crisis. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 35 al 39. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se goce en sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Amén. Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación, pues es el objeto de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal. ¿Habrán pruebas difíciles? Sí, habrán pruebas, pero es un propósito que el Señor tiene mediante esas pruebas. Dice, en el verdadero camino hay muchas pruebas y tentaciones, especial cuando descuidamos a andar en la luz y caminamos en las tinieblas. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá nuestras oraciones. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, todo cuando pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. ¿Creéis al pie de la letra a todo lo que nos dice? Amén. Creemos en el que las promesas del Señor se van a cumplir en nosotros si somos fieles a Él. Amén. Dice, hay muchas tentaciones y hay que hacer un gran esfuerzo de dominio propio. Las tentaciones secretas del enemigo nos incitan al pecado. Y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar a Dios que le ha concedido. Porque los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilante, diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no tengamos, mediante ferviente y súplica de fe, gracia y poder para resistir la tentación. Nosotros frecuentemente hemos escuchado las amonestaciones de la oración, pero realmente prestamos atención a esa amonestación de la oración, porque es la llave que abre el cielo, y ahí están todos los recursos para nosotros llegar a alcanzar la victoria. ¿Realmente nosotros estamos orando? Constantemente, yo no lo estoy haciendo, le soy sincero. Le he escuchado y yo lo sé, y lo he leído muchas veces, pero lo olvido frecuentemente. Y de ahí es que vienen esos fracasos que tenemos. Por eso siempre estamos echándole la culpa a otras cosas, menos a las cosas que yo he descuidado. Siempre el enemigo es el culpable de todas las cosas. Claro que sí, pero realmente es él el verdadero culpable. Porque cuando alguien le brinda a usted una comida, un ejemplo, ¿usted está obligado a comerse esa comida? No. Usted es que decide si se la quiere comer o no. Hasta la cantidad que usted se está comiendo es su decisión, no de Satanás. Entonces, busquemos realmente los motivos de por qué estamos fracasando, por qué no he progresado, por qué no he avanzado, por qué yo no estoy en el nivel de cristianismo donde yo debería estar. Por eso tenemos que reconocer cuál es el verdadero camino de Dios. Porque muchos caminos hay, pero solo uno lleva a la salvación.
Dice, la resistencia a la tentación debe venir del hombre. ¿De dónde debe venir? Del hombre. Quien debe obtener su poder de Dios. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos o inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. El camino verdadero es un yugo difícil en pecado y fácil en Cristo. Muchas veces uno dice o escucha, ay, que el camino del cristianismo es difícil, ser cristiano es difícil. En verdad, ¿es difícil el verdadero camino? ¿Sí o no? Hay un contraste porque dice uno, sí es difícil, pero entonces Jesús dice que su yugo es fácil. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Dice, debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros. Ahí está el problema. ¿Por qué se hace difícil el camino? Que uno siempre se queja, que esto, ay, que yo no puedo esto, que aquello esta carga es muy pesada. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa, dice aquí 80% o 90%. 100%. Y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Al consagrarnos a Dios debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Cristo. Por esto dice el Salvador, así pues cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. O sea, por eso es que nosotros tenemos que considerar esa parte muy seriamente. Nosotros queremos ir al cielo y es verdad. Y sabemos que queremos hacer lo que el Señor quiere. Pero realmente si uno no entrega todo, y lo digo por mí, yo no lo he hecho todavía, porque cuando uno es sincero y se mira a un espejo y es honesto con uno mismo, uno sabe que hay muchas cosas que no le ha entregado al Señor completamente. Tengamos ese deseo de ser sinceros y demostrarle al Señor que en algo le hemos estado engañando, en alguna cosa le estamos engañando. Es como que cuando uno tiene que entregarle al Señor el diezmo o las ofrendas, uno muchas veces no la da con todo el corazón. A veces uno siente que es mucho, o a veces da ofrendas miserables que no alivian ni siquiera a un enfermo para una medicina, y con eso queremos ir al cielo. Y cuando sabemos que tenemos una cantidad más grande todavía, que podemos dar más, porque malo es cuando usted no tiene que dar. Y de esos poquitos da lo que hay, pero cuando uno sabe que tiene suficiente y lo que da es cosas así como miserablemente, queremos entonces los tesoros del cielo y las bendiciones, la salud y todas las cosas que el Señor nos promete darnos, siendo nosotros realmente miserables con Él, en nuestro tiempo, en nuestras actitudes, en todas las cosas que estamos haciendo para Él. ¿Realmente estamos dándolo todo por Él? Dice, hay engaños y podemos ser engañados. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta
estrategia le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo, o algún error o en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos les rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañosos y engañadores. Sus obras consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la aflicción que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error, para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos. Y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error, para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean obstáculos para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos y así se hallan en condición de introducir sus errores como fueran doctrinas de las Escrituras. Dice, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes están tramando contra ellos. Pero el que está sentado en los cielos usará todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Van a haber errores, van a haber personas que van a introducir esos errores en nuestra propia iglesia. Y muchos seremos arrastrados por sus artimañas, porque están dejándose dirigir por Satanás. Sí lo vamos a encontrar, pero tenemos que estar preparados para cuando vengan esos errores y esos engaños, poder decir que eso es el diablo. Porque muchos podemos disfrazarnos de ovejas, pero por dentro tenemos el demonio metido. Pero ¿cómo sabemos quién lo tiene? Eso es algo muy difícil muchas veces de poder reconocer, porque el poder de Satanás es superior al del ser humano. No al de Dios, pero al del ser humano sí. Especialmente al que se deje usar del enemigo. Dice, la palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdadera, sincera, alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo. Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance conocer la verdad. O sea, si nosotros realmente nos entregamos en las manos de Dios, el Satanás no va a poder hacer que seamos engañados.
Cristo es la verdad y la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres a toda verdad. Y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios. Buscad y hallaréis. El que quisiere hacer su voluntad del Padre conocerá la doctrina. Mateo 7:7. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o en algún error en su credo. Son los mejores agentes del enemigo. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Dice, harán cuanto sea imaginable, porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ello. Fácil es ver la filiación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Y su conducta se parece a la del enemigo, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. El camino verdadero es una gran batalla contra el yo. El yo debe morir. Cada práctica, cada hábito que tiene una tendencia perjudicial, no importa cuán inocente pueda considerarlos el mundo, deben combatirse hasta ser vencidos para que el instrumento humano pueda perfeccionar un carácter de acuerdo con la forma divina. Los caminos errados y las acciones perversas de los que nos rodean no deben delustrar nuestra piedad ni conformar nuestros hábitos con los del mundo. Día tras día, Dios trabaja con el justo, perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y agentes un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Realmente ahí está también uno de los graves problemas de andar en el verdadero camino, porque el yo no está subyugado. ¿Quién puede decir que ya ha sometido el yo al yo de Cristo? O sea, porque eso es una de las cosas que más nos afecta en nuestra vida diaria. El yo que va delante de nosotros y no es Cristo que va delante de nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber si el yo no está delante nuestro? Eso es algo a veces muy difícil, pero es porque realmente no buscamos esa consagración, que es lo primero que debemos hacer, para que el Señor nos muestre dónde está mi yo. ¿Por qué yo uso a veces mi cámara? No solamente para mostrar la prédica, ahí yo he encontrado mis defectos. Quizá ustedes no se dan cuenta, pero yo sí lo he visto. Y eso es algo que nosotros muchas veces también no nos ponemos a darle mucha importancia. Realmente, ¿dónde estoy yo fallando? Porque hasta en estas cosas que yo hago normalmente, aquí como presentar la palabra, hacer el servicio de diácono, cargar las cosas de la comida, arreglar cosas, yo en algunas cosas de esas puedo estar fallando y ustedes no se están dando cuenta. Puede hacer que alguien lo note. Y si lo nota, no me lo deja saber. Entonces ahí estoy yo pecando y fallándole al Señor en mis deberes como cristiano que me llamo o me dicen. Y esas son cosas que deberían importarnos. Porque yo muchas veces digo, ¿pero por qué esto? Yo podía haberlo hecho de otra manera. Pero yo dije, no, yo lo quiero hacer así. Mis acciones demuestran a quién yo le estoy sirviendo, a quién yo amo más. ¿A Cristo o a mí mismo? Por ejemplo, cuando usted decide no voy para tal lugar, hay que ver por qué usted no va. ¿O por qué me fui? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué provechoso esa decisión que yo tomé? A veces yo digo que no voy es porque yo no voy, porque dije que no voy. Y quizá el Señor me quiere llevar ahí, pero yo digo que no. Y entonces, ¿quién está tomando esa decisión? ¿Es el Señor o soy yo?
Y entonces yo digo que soy cristiano. Y eso son cosas comunes del diario vivir. Muchas decisiones que uno toma, pero no se da cuenta que el yo está delante nuestro. Y yo lo he hecho muchísimas veces y lo he tenido que reconocer, pedir perdón por eso. Porque es algo que uno se ciega. Por ejemplo, cuando uno está habituado a hacer algo mucho, por mucho tiempo, ya uno dice, ese soy yo, ese es mi personaje, esa es mi forma de ser. Pero realmente nosotros estamos buscando, si es lo que yo creo que todos estamos buscando, querer ser como ¿quién? Como Cristo. Y entonces, ¿cómo es Cristo? ¿Estamos buscando la perfección? ¿Sí o no? Amén. Hay que ser sinceros, hermano. Dice, el verdadero camino está lleno de constantes esfuerzos. Nosotros hacemos constantes esfuerzos. Hay veces que uno lo hace, y es verdad, uno dice, bueno, hice muchos esfuerzos para lograr esto, para hacer tal cosa, pero otro día ya no lo estoy haciendo. Y ahí es donde nosotros estamos fracasando. Un día no es suficiente para ir al cielo, 1 hora no es suficiente, media hora no es suficiente. Es todos los días, todas las horas. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios. Para alcanzar el éxito, los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes sin la ayuda del poder divino. No se conseguirá nada. Si no mantenemos pasos firmes, no todos recibiremos la lluvia tardía. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte y sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de un refrigerio para limpiarse de la inmundicia de la carne y el espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Muchas veces uno está esperando eso. Como que un día vendrá y un día yo cambiaré y un día yo haré tal cosa y un día hablaré así, un día haré esto y lo otro. Ese día no llegará. El día que debe de llegar debe ser hoy, porque hoy es el día que estamos viviendo, respirando y pensando en estas amonestaciones. Mañana no sé si mis ojos ya se cerrarán para siempre y ya no podré hacer nada. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo. Porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede... ¿Cómo se logra entonces? ¿Cómo se logra la excelencia cristiana? Amén. Realmente eso es la cosa que debe a veces hacernos sentir avergonzados. Porque si supuestamente estamos creciendo espiritualmente y uno va y se mide donde uno empezó y hasta donde uno ha llegado, dependiendo qué tantos años yo tenga, sean meses, sean años, y uno se va y se mide con una regla espiritual, ahí no se da cuenta si uno ha crecido bastante rápido o bastante lento o está en el mismo lugar. Y entonces, ¿de dónde viene ese fracaso de crecimiento? Porque cuando la planta no se moja, no se le prepara el terreno, no va a crecer. Especialmente el agua, que es vital para cualquier árbol, cualquier plantita, no depende, porque hay algunas que sobreviven más que otras, especialmente la del desierto, que a veces tienen un clima muy, muy fuerte y sobreviven. Pero nosotros necesitamos el agua de Cristo, y sin esa agua no podemos crecer. Y realmente el agua, ¿dónde está? Aquí está el agua. Y si esa agua no se echa en el corazón, en nuestra mente, no podemos esperar crecimiento espiritual. Hay caminos de muerte y tenemos que leer la advertencia que nos anuncia lo que tenemos que hacer para poder llegar a nuestro destino final. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz frente al mundo. Debemos presentarles realmente todas las amonestaciones. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán
los entendidos. ¿Estamos nosotros preparados para dar prueba de nuestra fe? Los que tienen acceso a Dios por Cristo tienen que hacer una obra importante. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que uno a veces piensa para como un futuro, tal día, tal, yo voy a hacer tal cosa. Dice, ahora es. Dice, la oración de los pastores y los miembros laicos debe ser la oración de David. ¿Cuál era esa oración? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119 hasta el 126. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. El verdadero camino, hay hambre y sed del estudio de la palabra. En el verdadero camino de Dios, uno siempre tiene que depender de la palabra. Porque cuando uno realmente no depende de la palabra, uno es un fracasado. Porque nuestro yo, Satanás lo va a usar para su beneficio. Y eso es muy peligroso, porque muchas veces nosotros estamos hablando, entre comillas, en el nombre del Señor, pero realmente no es así. Porque cuando uno no se alimenta de la palabra, ¿qué uno puede darle a los demás? Palabras nuestras, con imperfecciones. Y la gente muchas veces piensa que esas son cosas verdaderas. ¿Y por qué hay tantos errores? ¿Por qué hay tantas personas que se han salido de la verdad? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tanta gente que ahora sale con una nueva doctrina, con una nueva religión? ¿Será que esa persona se humilla, se entrega al estudio de la palabra como debe de ser? Porque cuando uno lee la palabra del Señor con un corazón contrito y humillado, muestra dónde está el error, muestra dónde está la verdad, muestra dónde estamos fallando, nos muestra qué debemos hacer, qué es lo que está mal. Si yo veo mi pecado, luego puedo ver el del otro. Pero si yo no puedo ver los míos, entonces ¿cómo yo puedo ver el pecado del hermano? Si el verdadero camino, hay que trabajar para Cristo todo el tiempo. ¿Cuándo uno empieza a trabajar? Un día. Vamos a hacer tal cosa tal día. Todo el tiempo. Satanás está trabajando con gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen. Y todo lo que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no pueden serlo. El Señor vendrá y estamos entrando en escenas de calamidades. Los agentes de Satanás, aunque invisibles, se esfuerzan por destruir las vidas humanas. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, contemplaremos su gracia y su salvación. Que nuestras lenguas sean santificadas y empleadas para su gloria. Trabajemos ahora como no lo hicimos nunca. Somos exhortados a instar a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2. Debemos crear oportunidades para la presentación de la verdad, como dijo mi tía Francisca hoy, que muchas veces hay oportunidades, pero no la aprovechamos, la estamos descuidando, lamentablemente. Y aprovechar toda ocasión que se nos presente para atraer a las personas al Salvador. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo entonces? Buscar una oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo. No tiene que ser en obra misionera, eso es un grave error. No podemos pensar que es el día de hacer una obra misionera que vamos a querer presentar el mensaje. Pero claro, tenemos que, como estábamos hablando en la escuela sabática, y es una gran verdad, no es que lo vamos a dejar de hacer, pero también hay que reconocer. Nosotros no podemos ser negligentes. Yo no voy ahora a decir tal cosa o no voy a hacer esto porque yo no estoy preparado. O porque yo realmente no soy un verdadero ejemplo para presentar esta verdad. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De Satanás? No. Tenemos que reconocer eso. No es que vamos ahora a durar un año de consagración para presentar la verdad. Si nos toca presentarla, pues es como el accidente, nos toca presentarla, hermano. Tenemos que hacerlo. Y decir, mire, yo soy el primero. Por ejemplo, cuando alguien habla de cristianismo, yo digo, hermano, yo estoy tratando, yo no soy cristiano. Y eso para mí es mi primera palabra. A mí no me gusta que me llamen cristiano. Porque yo sé lo que eso lleva, es una palabra de mucho peso. Yo soy cristiano. Hay gente en Dominicana que usa eso como una identidad para recibir privilegios, especialmente cuando tiene problemas con la justicia. No, es que yo soy una gente cristiana, yo tal cosa. Pues yo soy un narco y me hago pasar por cristiano, estando con una Biblia para que no me metan preso.
Eso hay que tenerlo pendiente. No podemos tampoco decir que no lo vamos a hacer, pero si nos toca hacerlo, hagámoslo, porque es la verdad y hay que decirla. El que está haciendo lo malo, hermano, perdóneme, yo no soy quien para decirle tal cosa, pero en nombre de Jesús yo tengo que decirle su verdad. Y perdóneme si usted se siente mal, pero es la verdad. Pero el problema es que queremos ser santificados para entonces decir la verdad, pero otros entonces también, sabiendo que están mal, pero quieren estar solamente corrigiendo el mal del otro. Uno se santifica a través de la predicación. Exacto. No procuremos tampoco solamente mirar los defectos del otro. Ojalá que sea siempre como uno que tuviera un cosa de eso para ver hasta las cosas más pequeñas, un microscopio, para verme hasta las cosas más pequeñas que yo tengo. Pero no mirar todas esas grandes que ponemos en la lupa, esa grandota, y ver, el hermano tal, la hermana tal. Eso es malísimo. Porque quizás los míos, que son microorganismos, son los que me están comiendo vivo. Y quizás eso no es tan grande delante del Señor y uno lo ve como el gran pecado. Perdón. Dice también, el verdadero camino transforma el carácter. Eso es algo también que debemos considerar. En el verdadero camino nosotros tenemos que ser santificados. Porque cuando uno camina en el camino de Cristo y no es santificado y su carácter no cambia, hay que darse cuenta entonces que ese camino no es el camino correcto. Dice, no es posible transferir el carácter. ¿Ustedes habían escuchado esa frase? El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día Dios trabaja con él perfeccionando el carácter que resistirá en el tiempo de la prueba final. Y día tras día el creyente está efectuando ante hombres y ángeles experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. El verdadero camino tiene que santificarnos antes que Cristo vuelva. El Señor viene con poder y gran gloria y entonces separará completamente a los justos de los impíos. Pero el aceite no podrá ser transferido en este momento a las vasijas de los que no la tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Los justos, los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. Cada pensamiento y cada palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la desilusión del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Entonces tenemos que reconocer que no podemos pensar que el carácter será refinado cuando Cristo venga. Todo lo que hayamos cosechado hoy, eso será lo que llegará hasta el final del camino. Sea que lo hagamos hecho un gran esfuerzo o no, eso será lo que quedará y será para salvación o para perdición. El verdadero camino, el yo tiene que morir y Cristo vivir. El ángel dijo, sacrificarlo todo por Dios. El yo tiene que morir. Los deseos naturales y las tendencias del corazón no renovados tienen que ser subyugados. Corred en busca de la descuidada Biblia. Las palabras inspiradas han sido escritas para vosotros, de modo que no la descuidéis livianamente. Volveréis a encontrar cada palabra pronunciada y tendréis que rendir cuenta de si habéis participado en la obra y conformado vuestra vida de acuerdo con las santas enseñanzas de la palabra de Dios. Es necesario que haya santidad de corazón y de vida. Los que han tomado el nombre de Cristo y participado en su servicio debieran ser buenos soldados de la cruz. Deben mostrar que están muertos para el mundo y que su vida está oculta con Cristo en Dios. Amén.
En cambio, los que hayan rechazado la luz, descuidado la palabra de vida y adorado su propio yo miserable, serán encontrados faltos. Están entrampados por Satanás y aprenderán demasiado tarde que han cometido un grave error. Los placeres que habían buscado serán amargos al final del tiempo. Solo hay un camino hacia la salvación y uno para la perdición. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad para formar el carácter que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Los que dicen que lo habrá están engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio. Y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener la salvación. Todos habrán hecho su decisión. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. No buscaron la transformación del carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y que Cristo no les dará oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión ya es definitiva. No podemos esperar ni contar con la ayuda de esfuerzo humano al caminar por el verdadero camino para alcanzar la victoria. Aquí hay una gran pregunta. ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia para alcanzar esa victoria? Dice, ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Amén. El verdadero camino hay que tener mucha paciencia, pero mucha paciencia. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. 3 cosas. El cansancio, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, porque vendrá el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente. Se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Es increíble la cantidad de veces que yo he leído la palabra en los escritos de ella. La palabra indolencia. Porque esa es la arma más poderosa que el enemigo está trabajando para volvernos seres indolentes. Porque usted lo mira cómo está el mundo con su indolencia. No le importa nada, a nadie le importa si alguien muere, si hay una enfermedad, si hay una guerra, si hay una epidemia. La gente está tranquila, siempre está gozando, disfrutando. Y eso no sucede aquí tampoco. Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo ser el primer indolente a la verdad contra las cosas que están pasando en la misma iglesia. A veces uno ve cosas, pero no me hace ni cosquilla. No me duele, por ejemplo, si el hermano no vino, si el hermano se enfermó. ¿Eso no es indolencia? Cuando uno se preocupa por saber por qué no vino este sábado tal persona. Y yo seguir haciendo mi vida como que nada pasó. Uno no sabe. Cada minuto cualquier cosa puede suceder. La gente no se imagina que Satanás está trabajando ardientemente para destruir la mente humana, la vida humana. Para desanimar también. Quizás yo diga, no, yo no soy indolente. ¿Cómo yo sé que no soy indolente? ¿Cómo yo sé eso? Yo soy sincero, yo tengo dentro de mi indolencia, yo lo sé. Y eso es lo que el Señor quiere, que uno, pero no solamente que uno lo reconozca. ¿Qué uno va a hacer cuando uno sabe que tiene una falla? Arrepentirse y pedirle perdón y cambiar. No es que, ay Señor, yo sé que yo soy así, pero ¿y? ¿Cuánta gente no sabe que son ladrones y siguen robando? O que hablan mentira. Yo sí hablo mentira, pero siempre es mentiroso. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Y eso es realmente preocupante, le digo, lo he leído muchas veces. La indiferencia y la indolencia me ha aparecido en muchos de los escritos y eso a mí me preocupa.
Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda, dice, no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Conflicto de los siglos, página 258. ¿Por qué muchos fracasamos antes de llegar al final del camino? Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseamos hacer su voluntad, pero son moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones que son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. Necesitáis despertar. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley y desarrollar un carácter recto y asegurarse de la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. El sábado, el diezmo, las ofrendas, que no como carne, que hago esto, que hago lo otro. Y ya, voy al cielo, estoy listo para que Cristo venga. Desear ser bondadosos y santos es algo rectísimo, dice aquí. Pero si no pasamos de esto, de nada os valdrá. Muchos perderán esperando y deseando ser cristianos. No llega el punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. ¿Ustedes escucharon eso? Desear ser bondadosos y santos es algo rectísimo, pero si no pasamos de esto, de nada nos valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar la voluntad a Dios y no deciden ser cristianos ahora. Es como que todos estamos esperando, y como decía Mina, que siempre estaba posponiendo la cirugía porque claro, da miedo, uno no quiere estar pasando por un bisturí, es algo muy delicado. Pero nosotros tenemos que también esperar la cirugía de Cristo. O sea, tener esa convicción de que el Señor tiene que hacer la obra en nosotros, pero nosotros someternos a esa cirugía que tiene que hacerse, para que todo lo que está dentro, que está contaminado y podrido, salga. Porque es muy bonito ponerse el traje, pero yo estoy podrido por dentro. ¿De qué sirve eso? De nada. ¿Tú sabes la gente que ha muerto con cáncer de colon? Podrido, porque eso se pone como negro, eso es como una goma tan feo que se pone horrible, pero personas que quizás usted lo veía en la pantalla o en la calle, se veían súper bonitos. Así podemos andar nosotros, podrido, y la gente, wow, qué bien te ves, me gusta cómo te ves, me gusta cómo te viste, me gusta tu cara, me gusta tu pelo, me gusta tu mano, tu brazo, pero entonces podrido, ¿de qué sirve? ¿Qué sucederá si abandonamos el camino verdadero? La palabra de Dios declara, si alguno se retirase, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado el mensaje habría equivalido a retroceder al camino de la perdición. Estas palabras de Pablo nos alientan a permanecer firmes. No perdáis pues vuestra confianza, o es necesaria la paciencia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas, seguir escudriñando las Escrituras y esperar con paciencia y velar para recibir mayor luz. Seguridad y paz, conflicto de los siglos, página 84. Conclusión. ¿Crees que es un sacrificio demasiado grande darlo todo por Cristo? Preguntémonos esto. ¿Qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos. Vida, amor y sufrimientos. ¿Es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos a entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de que hemos sido salvados. Pregunta: ¿es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y sacrificio? Dios nos dio una promesa para vencer cuando caminemos en el verdadero camino.
Dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Amén. Entonces ahí está la clave. Cuando buscamos de todo corazón. ¿Qué sucederá con los que no lleguen al final del camino? Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas, ¿qué significa eso? Cuando está así, entonces ya la cierra, ya no está intercediendo, no está haciendo su obra. Dice, cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, que se vaya al cielo, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer, que no ha podido hacer todavía. Tormenta y tempestad y guerra y derramamiento de sangre. Él se deleita en esas cosas y así reúne a su cosecha. Eso está en EUD, página 260. Pregunta, ¿qué abandonamos cuando lo damos todo por Cristo? Un corazón manchado de pecado para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil renunciar a todo eso. Dice ella, me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. La recompensa de los que lleguen al final del camino. Podremos encontrarnos con Jesús en paz y ser salvos, enteramente salvos. Seremos las personas más felices. O estar finalmente en casa, donde los malvados dejarán de hostigarnos y los cansados descansarán. Amén. Vi la hermosura y la gloria extraordinaria de Jesús. Su rostro era más brillante que el sol al mediodía. Su manto era más blanco que el blanco más blanco. ¿Cómo podría describirle las glorias del cielo y los amantes ángeles cantando y tocando sus arpas? No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Primeros Escritos, página 291. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Embelesada quedé por el insuperable esplendor y excelsa gloria. Dejo caer mi pluma y exclamo, oh, qué amor, qué maravilloso amor. El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Amén. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria de ese paraíso de Dios. Seguridad y paz en conflicto de los siglos. Página 291. Si pudiéramos tener, aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra. El verdadero camino pule nuestro carácter. La paz y la armonía de los atrios celestiales no serán contaminadas por la presencia de alguien que sea descortés o rudo. Yo soy descortés, yo soy rudo, es una pregunta. En el cielo todo es noble y elevado. Todos buscan el interés y la felicidad de otros. Pero eso tiene que ser aquí antes de ser en el cielo, ¿no, verdad? Ojalá que fuera así aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo! En el cielo todo es noble y elevado. Todos buscan el interés y la felicidad de los demás. Ninguno se dedica a velar por sí mismo, a cuidarse a sí mismo. El principal gozo de todos los seres santos es presenciar el gozo y la felicidad de aquellos que los rodean. Y a veces uno no quiere estar cerca de aquel o del otro. Para mantenernos en el camino verdadero, tenemos que llegar a ser puros y santos. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba.
de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él. Y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Eso debe ser nuestra preocupación. ¿Por qué yo hago tal cosa? Porque el otro después se siente mal, para que no se sienta mal, para que el otro me mire, para que el otro se sienta bien. ¿Cuál debe ser el móvil de nuestras acciones? Es el amor a Cristo, es el móvil de nuestras acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido de formalismo, gravosa y vil tarea. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente se le haría frente y se resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas emboscadas, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos a todos sus mandamientos. Amén. Ok, para concluir dice: recompensa de nuestras perseverancias en nuestro camino. Cuando la puerta de aquella hermosa ciudad en la altura giren sobre sus resplandecientes goznes, y entre las naciones que han guardado la verdad, sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro, y ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. En ese momento algunos acudirán a vosotros y dirán, esto sí me gustó porque es algo muy bonito, dice: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? ¿Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera, en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal? Palabras de aliento a obrero de sostén propio. Página 298. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: ya alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Hechos de los Apóstoles, página 271. Debe mantenerse una guerra constante, hermanos, contra la mente carnal y la influencia refinadora de la gracia de Dios para ayudarnos, la cual atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar en temas puros y santos. Amén. Entonces, nosotros tenemos realmente que pasar por muchas pruebas. Solamente hemos citado algunas cosas que dan a entender cómo es el verdadero camino de Cristo y cuáles serán los resultados finales si obedecemos al Señor. Si realmente queremos ir al cielo, ¿cuál será nuestra recompensa? ¿Y qué es lo que tenemos que pasar? ¿Y qué es lo que vamos a tener que enfrentar? Las cosas que vamos a tener que ver día tras día. En el verdadero camino, porque cuando el camino no es verdadero, vamos a encontrar muchas cosas livianas, muchas fábulas, muchas mentiras, muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos, mucha trigo y cizaña, que eso existirá hasta el final. Todo el que quiera realmente pensar que va al cielo tiene que entender cuál es el verdadero camino, cómo es el verdadero camino, y si está dispuesto a aceptar las pruebas que vendrán, las señales del Señor también, que son avisos para saber dónde tengo que parar, dónde tengo que realmente cuidarme de los engaños.
¿Dónde es que yo estoy fallándole al Señor? Como cristiano, como ser humano que soy, como hijo de Dios. ¿Realmente estamos en el verdadero camino? ¿Estamos reconociendo que nosotros muchas veces no estamos en el camino de la luz y estamos en camino de tinieblas y creemos que estamos en el camino de la luz? El enemigo aquí lo dice, es muy poderoso. El primero que está mirando este tema cuando se está preparando es él, poniendo los pensamientos, eso no es así, eso yo no creo, eso no, o que a veces uno se duerma, o que los pensamientos se vayan a otro país, a una casa, a un carro, al dinero, a tantas cosas, y usted no escuchó nada. Y entró y salió como car wash. Salió y ya pasó. No podemos dejarnos engañar del enemigo. Hay muchas cosas que uno tiene que hoy en día reconocer que nos hemos estado descuidando. Especialmente dice aquí que la Biblia está llena de telarañas, está llena de tierra, porque no se escudriña como debería de ser. No estamos orando. Dice que la oración es la arma más poderosa para librarnos de todos los engaños del enemigo. Estamos orando tanto. Se debiera ver ya entonces cambio en nuestras vidas. Si estamos orando muchísimo, ya ese cambio debería estar en nosotros. Si usted no lo ve en mí, yo le aseguro que es la oración y que he cuidado muchas cosas que no estoy haciendo. Cuando usted vea ese cambio que no está dando los frutos correctos, es por eso, no es otra cosa. Porque nadie puede decir que yo me pasé estudiando y yo no recibí un refrigerio de ese estudio. Que si yo me puse a orar y que yo seguí siendo el mismo de siempre, entonces yo no estoy orando. El Señor dice aquí que no está escuchando mis oraciones y yo sigo siendo el mismo de hace 15, 20 años atrás. Tenemos que empezar a estudiar la palabra del Señor, que es la clave para nosotros ver en qué camino estamos y que el Señor nos ayude. Amén.